Y buenas noches, señora Aristegui, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantado. Encantada. Bueno, hay que darle las gracias. Yo creo que Macron tiene que también agradecer a Mélenchon, ¿no? Todos los votos, todos los votantes de Mélenchon y sobre todo también a la guerra de Ucrania. Si no, otra cosa hubiese pasado en esta campaña. Yo creo que el hecho de que estemos en guerra con Ucrania ha hecho que haya aunado votos y haya conseguido ese gran número. ¿Usted cree, señor Aristegui, que el frente se va a ver dañado, el frente franco-alemán, en el que durante todos estos años ha cohabitado? Sin embargo, ahora vemos a un Scholz que está un poco más distanciado? ¿Qué es lo que opina sobre el eje franco-alemán? Bueno, empiezo por la segunda parte de su pregunta, que me parece muy relevante. El eje franco-alemán no solamente va a verse afectado, sino que, en mi opinión, va a tener que verse reforzado. Aunque Scholz y Macron no tengan mucho que ver ni en lo personal, aunque sí bastante en lo ideológico. Scholz, no olvidemos, sí que es un socialdemócrata moderado, no como otros partidos socialistas en Europa que se presentan como tales y en realidad no lo son. Yo creo que es imprescindible para Europa en estos momentos que haya un reforzamiento del eje franco-alemán con el Reino Unido fuera y con una incertidumbre ahora política nueva a pesar de Draghi en Italia, porque nunca se sabe. Ahora Italia está muy bien y dentro de un año a lo mejor no lo está tanto, ¿no? Y empiezo con la primera parte, es decir, sí, tiene usted razón que la guerra en Ucrania le dio una relevancia de hombre de Estado, de hombre internacional y de visión geopolítica a Macron, que eso también lo reforzó ante los electores indecisos. Pero, por ejemplo, ahora acaba de hacerse público algunos estudios interesantes, sociológicos, sobre el trasvase de voto de la Francia insumisa de Mélenchon a Macron. Y, de hecho, una parte, la mayoría, 40%, en efecto sí fue a Macron, una parte se fue a la abstención y una parte, curiosamente, ha ido a la extrema derecha. Justamente la parte de esa izquierda que se siente abandonada por las élites, porque hay que entender una cosa, que muchos electores, o yo diría que la mayoría de los sectores del lepenismo, del lepenismo tanto de padre como de hija, son voto obrero de izquierda, herederos del Partido Comunista de Francia y de otros movimientos de extrema izquierda que se han ido claramente a la extrema derecha. Y en esta segunda vuelta, el melenchonismo de la Francia insumisa no es una excepción a esa regla. Es minoritario respecto de quienes han votado para evitar el mal mayor de tener la extrema derecha en el poder, pero no a mucha distancia. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un toque de atención muy serio para Francia y para Europa. Y un pequeño matiz puedo decir, es curioso, ¿podremos ver más relaciones con España y con Italia, el señor Macron, que con Scholz, que con ese eje, a partir de estos momentos? Digamos que una vez la pelea de gallos ha quedado, digamos que resuelta por las elecciones, Scholz se sentía muy fortalecido, aunque es un hombre muy discreto, no veamos ahí en nada, pero también es Alemania, que es el primer país de Europa y es la cuarta economía mundial. También hay que tener en cuenta cuál es el peso de cada uno, y eso, si le parece, al final de esta respuesta se lo digo en términos de peso, de PIB, en el mundo de cada uno de los protagonistas europeos. Pero, en efecto, como usted muy bien indica, esta nueva etapa va a tener que significar un acercamiento muy claro de los cuatro grandes europeos.